Hola, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en un video más. Quería agradecer siempre a las personas que han estado viendo este video, las personas que lo han estado compartiendo. Muchas gracias por acompañarme. Y qué bueno, porque también tengo el deseo de compartirles a ustedes que estos videos yo los realizo con el fin de, desde el punto de vista de mis creencias religiosas, desde mi punto de vista de testimonio y desde mi punto de vista de acuerdo a mi opinión. Entonces, yo no soy pastora, yo no soy evangelista, no soy ninguno de los títulos que las personas o se pueden autodenominar o que tienen. Mi único deseo es obedecer al Señor y bueno, que el Señor cumpla su propósito en mi vida. En esta tarde quiero compartirles en Jeremías 29:11. En esta versión que yo estoy leyendo dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis. Es interesante porque yo le decía a mi esposo, ahorita que estaba leyendo esta versión, le digo, bueno, en otros lados yo sé que dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien, planes para bendecirte, planes para prosperarte, planes para darte el fin que tú esperas. Y yo me quiero quedar con esa versión en esta tarde porque les quiero compartir cómo los planes a veces que nosotros tenemos no son obviamente los planes de Dios. Dios tiene otros planes y dice su palabra que son mejores que los nuestros. En el video pasado yo les compartí que, bueno, la primera vez que yo me había sentido amada por el Señor, les compartí cómo fue un poco mi proceso, ¿verdad? De llegar y empezar a enamorarme yo también de Él. Y desde el 2002, 2003, desde el 2002 yo empecé a acercarme, pero ya en el 2003 fue como cuando ya empecé a tomar al Señor en serio. Pero había algo que todavía faltaba en mi vida. Había algo que todavía yo no había entregado porque yo había dicho que no, que eso no, porque yo ya lo había hecho. Y les quiero compartir que yo desde que empecé a decir, ¿verdad? Y a creer en el Señor y a ser cristiana, yo dije que lo único que yo no iba a hacer era bautizarme. Yo no me iba a bautizar porque yo ya me había bautizado. Y es que sucede que cuando a mí me bautizaron por el lado de otra iglesia, de otra creencia religiosa, yo ya estaba grande, yo ya tenía como 8 o 9 años y yo me acuerdo perfectamente bien cuando a mí me bautizaron. Entonces para mí el hecho de que yo me bautizara cuando ya tenía como 20, 22, 23 años, yo decía, no, yo creo en el Señor y yo lo acepto y soy cristiana, pero yo no me voy a bautizar. Y así pasaron los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2008. Y bueno, en el 2008, yo recuerdo que yo le dije a una amiga y le dije, mire, le digo, yo en ese entonces ya estaba creyendo en mí y pidiendo y clamando al Señor, y el Señor ya había cambiado mi vida. Ya me había transformado en otra persona, cada día iba yo creyendo y creyendo en Él y creyendo en mí y avanzando, tanto en mi vida personal como espiritual. Entonces yo en el 2008, yo le dije a mi amiga, mire, me voy a ir a sacar, no, le dije, yo quiero visa, le digo, yo creo que voy a ir a sacar mi visa, le digo, pero que tenía que hacer primero, pues ir a sacar mi pasaporte. Entonces yo voy a ir a sacar mi pasaporte y yo voy a tener mi visa. Yo no sé, yo no tengo familia, yo no tengo a nadie que ir a visitar, pero yo voy a tener mi visa, le dije. Entonces me acuerdo que ella se sonreía y me decía, pero ¿para qué? ¿Y para qué quiere? Y bueno, yo hice lo que tenía que hacer. Y primero, ir a sacar mi pasaporte. Entonces, bueno, pasó el tiempo, me voy a saltar ciertas cositas, ¿verdad? Que todas el Señor se manifestó en mi vida. Y yo seguía pues también en el crecimiento de la iglesia y yo no me voy a bautizar. En el año 2013, mi esposo, tomamos la decisión con mi esposo. Él ya sabía yo que él tenía un estatus legal en Estados Unidos y yo iba a venir luego a unirme con él. Entonces mi esposo ya tenía asignado que iba a tener que venir y entrar en una fecha. Entonces cuando él vino, yo pasé por un proceso espiritual bastante fuerte, porque yo empecé a hacer y a orar y a buscar más del Señor, primeramente porque tenía que tener una respuesta del Señor. Si yo tenía que venir y estar con Él, si yo tenía que venirme a otro país y dejar todo.
En ese proceso yo empiezo a sentir el deseo de bautizarme. Yo empiezo a sentir eso de que yo quiero hacerlo, porque yo siempre, o sea, les estoy diciendo que 10 años después, yo empecé a sentir el deseo de bautizarme. Yo empecé a sentir que yo necesitaba hacerlo. Pues en la iglesia donde yo asistía en Honduras, yo lo mencioné y le dije, ¿cuándo van a haber bautizos? Le digo, yo quiero bautizarme. Y me acuerdo que le dije a la líder. Y sé que en la iglesia lo anunciaron, que las personas que querían bautizarse, que se anotaran, que comenzaran para que pudiéramos hacer los bautizos. Y bueno, yo siempre preguntaba, ¿y cuándo van a hacer? Y todavía no había fecha, todavía no había nada. Entonces, pero mi deseo creció de una manera que yo a veces yo digo, wow, no lo puedo creer. Yo deseaba bautizarme cuando 10 años estuve diciendo que yo lo único que no iba a hacer era bautizarme. Porque para mí yo ya le había dado mi vida a Jesús, ya le había entregado yo a Él mi corazón y que no necesitaba hacerlo. La cosa es que empiezo a transformar, empiezo a cambiar y empiezo a desearlo. Bueno, resulta que no pasa nada, no hacen los bautizos y yo con mi esposo ya habíamos acordado, él ya estaba aquí, ya tenía unos mesecitos de estar aquí, habíamos acordado que yo iba a venir en un mes, iba a venir primero pues a conocer, a visitarlo y en efecto, pues obviamente si iba a venir a visitarlo, yo ya tenía mi visa. 5 años después, desde que yo había dicho que iba a querer y que yo me fui creyendo a sacar mi pasaporte, yo tenía mi visa. Y les debo de decir que me negaron 2 veces, pero ese es otro testimonio y ese es otro mensaje que voy a compartir. Pero sí, yo ya tenía mi visa. Yo tuve mi visa en el año 2012, finales del 2012. Y bueno, venía en el vuelo, recuerdo yo la primera vez. Y cuando veo que el avión ya iba a aterrizar, el avión se inclina. Y en lo que se inclina yo veo aquella gran ciudad llena de luces, porque yo llegué en la madrugada, llegué un 4 de julio del 2013. Y créanme que mis lágrimas se me corrieron porque yo recordé ese 2008, cuando era, o sea, venía creciendo, venía aprendiendo, venía y empezaba a soñar. Y como el Señor, 5 años después, yo ya estaba en un vuelo, llegando a encontrarme no con un conocido, sino con mi esposo. Y entro y veo aquello tan bonito, aquellas luces, un montón de, pero inmenso, aquella ciudad, porque llegué aquí a Chicago y quedó tan bonito y mis lágrimas se me derramaron y solo me llevó al 2008, cuando era aquella jovencita que deseaba y que iba a sacar su pasaporte porque creía que iba a tener su visa en algún momento, porque no lo supe, no sabía cómo, no tenía quién. La cosa es que cuando llego acá, bueno, vengo y me dice mi esposo, la voy a llevar a una iglesia porque aquí en esta iglesia es bien bonito, es bien grande. Él ya me había comentado mientras estábamos conversando por teléfono. Pues me trajo a la iglesia y en esa iglesia había un boletín. Siempre daban un boletín cada domingo. Y en el boletín, en la parte de atrás, miro que dice bautizos. Y yo lo quedo viendo y le digo, oiga, mire, le digo, dice bautizos y yo me quiero bautizar, le digo yo. Bueno, pues ese fue el primer domingo. Ya el segundo domingo que regresamos, que gracias a Dios venimos, ya le digo nuevamente y los empiezan a anunciar y le dicen, el domingo 28 de julio va a haber bautizos, así es que las personas que quieran vamos a tener un día especial, un mensaje especial, un invitado especial. Y ya saben, yo le voy a ir a preguntar, le digo yo, cuando ya terminan, hacen como unas reuniones y las personas nuevas se acercan. Entonces yo ya fui a preguntarle a un encargado y le digo, mire, fíjate que yo me quiero bautizar, y ya me empieza a preguntar y cuánto tiempo tengo en el camino, y ya me empezó a comentar mi vida, un poquito, una pequeña entrevista se podría decir. Y porque yo quería saber si necesitaba clases o algo especial, y ella me dijo, no, me dice, solo presente, ese es el día y yo la voy a anotar. Y entonces así fue como llegué a esta iglesia que se llama Willow Creek, y aquí fue donde yo me bauticé. Y yo decía, por eso mi mensaje es, los planes del Señor son planes diferentes a los de nosotros. Yo tuve un deseo,
tuve un anhelo, porque para mí el bautizo es eso, es que tú creas, que tú sientas, que tú desees entregarle la vida al Señor, porque el bautizo es eso, es nacer de nuevo, ser alguien nuevo en el Señor. Y yo un 28 de julio con el invitado especial que fue Marco Vidal, no sé quiénes lo conocen, personas que han estado y han escuchado música cristiana, ese fue el invitado especial, y con él y el pastor Juan Guillén, yo entré a este lago de aquí enfrente, porque hoy estoy aquí en la iglesia Willow Creek. Entré a este lago y ahí fue donde yo fui bautizada, en este lugar. Pero lo más importante de todo y lo más bonito de todo es que vine a este lugar, volé a otra parte del mundo y me bauticé, y aquí es donde yo nací de nuevo. Yo me fui, me regresé, recuerdo que regresaba el 30 de julio y yo me fui contenta, me fui feliz, pero yo a los meses nuevamente regresé para ya vivir aquí definitivamente con mi esposo, y años después yo entendí cuál había sido ese propósito por el cual yo me había venido a bautizar a este lugar, y no solo a este lugar, porque no se trata en sí en el lugar, se trata del país, de que yo aquí empecé de cero nuevamente, empecé una vida de cero, y es donde yo he tenido mi crecimiento espiritual, es donde yo he conocido personas maravillosas, mujeres que yo digo, wow, qué bonito, yo así quiero ser, mujeres que vale la pena imitar, mujeres, amigas, hermanas, conocidas, personas que han pasado por procesos fuertes también, y me ha permitido el Señor venir y nacer de nuevo. Por eso yo creo que los planes de Dios son más, por eso yo creo que el Señor tiene unos planes mejor, porque cada lugar donde tú vas, Él es para un propósito que Él tiene en tu vida. Yo en ese momento viajé, venía a visitar a mi esposo, venía por unas vacaciones y salí con un deseo, vine y me bauticé después de haberlo deseado, porque tuve 10 años sin querer hacerlo, 10 años donde yo decía, no, es que yo ya di mi vida, yo eso no lo voy a hacer, pero había nacido ya en mí, el Señor me había puesto ese deseo, y vine y lo hice aquí, en este lugar, en este país, en este estado, y por eso sé que es donde el Señor me mostró, me enseñó, es donde yo, desde mi punto de vista espiritual, yo he escuchado al Señor, lo he escuchado de manera audible, lo he escuchado al leer la Biblia, lo he escuchado a través de otras personas, lo escucho en sueños, se revela, me cuida, me ha protegido, me ha enseñado, he empezado de cero, he estado de cero como una niña, pero era con un propósito. Y si para este tiempo que he estado he llegado, este era el propósito. Y por eso yo les dije al inicio del video, el propósito mío es que si ustedes están en Cristo y aún no han tomado esa decisión, si aún no se han convertido al Señor, si aún no han tomado ese paso. Yo conozco personas que no se habían bautizado, que ni siquiera pensaban bautizarse. Y cuando ya hicieron un evento en la iglesia y vieron que sus familiares se bautizaban, ellos ahí mismo con todo y ropa, y así se metían y salían también y entregaban su vida al Señor. Si tú no lo has hecho, si en tu casa todavía no has tomado la decisión, o que si todavía no conoces del Señor, acércate a Él, búscale a Él, porque los planes que Él tiene para ti van a ser planes de bendecirte, planes para que Él te muestre ese camino. Él va a estar contigo. En Mateo 28, el Señor Jesús nos dice lo siguiente, dice, vayan. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que les quiero dejar, porque cuando nos bautizamos nos sumergimos en agua, y es una declaración pública de que ahora vivimos en una vida nueva y vamos a seguir al Señor Jesús y vamos a ser guiados por medio de su Espíritu Santo. Gracias por ver este video, gracias por verlo hasta el final. Esperemos y nos estamos viendo en un próximo video más. Bye.